Hola, hola, hola mi gente linda. Eh, Desde mi lugar te saluda Kazume y bendiciendo tu vida, esperando que la mano del Todopoderoso esté obrando grandemente en tu casa, en tu hogar y con tu familia. Vamos a hablar hoy sobre lo que es la oración de un intercesor y lo que un intercesor debe tener en su vida para que sean intercesiones efectivas. Vamos a leer primeramente este salmo, un salmo de bendición. Los salmos siempre son salmos de sanidad, de liberación, de protección divina, de adoración y de alabanza. Así que vamos a recitar este versículo en el Salmo 80, 19, y dice así la palabra del Eterno: Oh Yahweh, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Oh Yahweh, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Vamos por la tercera. Oh Yahweh, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Las palabras del Todopoderoso son palabras codificadas, son versículos codificados, poderosos, que estamos en esta hora desatando sobre nuestra vida. La palabra. Ahora, vamos a ver una versión que hizo Nehemías, y es una manera como él intercedió por el pueblo de Israel. Vamos al libro de Nehemías y dice así la palabra del Todopoderoso. Dice así la oración que hizo Nehemías. Adón del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedeces tus mandamientos. Y obedecen tus mandamientos. Te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo, que de día y de noche ora en favor de tu pueblo tuyo Israel. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos, mi familia y yo, hemos pecado contra ti. Vemos la posición de la oración intercesora de Nehemías, en la que él reconoce que tanto el pueblo como él y su familia habían pecado contra él. Y vemos ese clamor de él, empieza adorándolo, exaltando y reconociendo la grandeza y la omnipresencia, la omnipotencia del Creador, rindiendo su vida en una súplica de que le preste atención a esa oración que él está haciendo y que fije los ojos de Dios sobre él. Dice que de día y de noche ora en favor de tu pueblo. Así que la oración de intercesora es orar por la necesidad de otros, orar por el pueblo de Dios, orar por el perdido, por el necesitado, orar para que se revele la palabra del Todopoderoso sobre esta tierra. Vemos lo importante que es recordar que la oración mueve la mano del Todopoderoso. El intercesor es un servicio o un llamado en el cual es un servicio que está ahí, digamos, oculto. El intercesor no recibe aplausos, el intercesor no es reconocido por ser intercesor, el intercesor no va por ahí diciendo a todo el mundo yo soy intercesor, sino que es un ministerio lindo porque es en la intimidad donde la mujer o el hombre de Dios está buscando el beneficio de otros a través de esa intercesión. Es un llamado o un servicio que no todos es apreciado por otros.
Simplemente se da a conocer cuando esa mujer o ese hombre de Dios, intercesor, da su buen testimonio y se mueve de una manera justa, equilibrado y aplicando en su vida los mandatos y los mandamientos del Todopoderoso. Y es ahí donde la persona, pues, los otros vienen hacia él y piden oración o esa intercesión por esa necesidad que los otros no saben de alguna manera cómo orar o cómo pedirlo. A veces la persona dice, ora por mí porque Dios te escucha. Bueno, Dios nos escucha a todos. Primeramente, Él nos escucha a todos, nos escucha nuestra oración, dependientemente que sepamos o no sepamos orar, pero lo importante es ir aprendiendo cómo orar, es tener esa intención de aprender cómo orar o cómo hacer una oración efectiva. El llamamiento o el servicio del intercesor debe ser una persona justa, debe manejar justicia, debe ser una persona equilibrada y debe ser una persona que viva en el temor del Todopoderoso. ¿Por qué? Porque si el intercesor como llamamiento, el intercesor maneja chisme, envidias, odio, rabia, ira, falta de perdón, pues esas intercesiones no llegan a ningún lado. Esas intercesiones lo único que hacen es que el oponente venga y los golpee aún más. En la oración de la intercesión es un momento, sea en grupo o individual, donde tiene que estar el amor de Dios, estar el temor del Eterno y vivir una vida en santidad, en devoción. No se puede interceder en conflictos, en problemas, en chismes, en odios, en envidias, en egocentrismo, orando a beneficio, haciendo oraciones a beneficio de ellos mismos, sin consultar o sin pedir al Eterno cuál es la voluntad a través de esa petición que se va a hacer por esa persona o por nosotros mismos. Pero la intercesión es orar por otro, tomar la postura del otro. Yo me paro en la brecha por esa situación, por ese problema de mi hermano o de esa persona que ni siquiera conozco, no sé su vida, pero que vi que necesita una oración, que necesita que se interceda. El intercesor debe ser una persona que busca la palabra, que ayuna y que muere a su carne todos los días. Porque si no son oraciones vanas. El orar a conveniencia o a beneficio de otro o del mismo, déjeme decirle que eso se le llaman oraciones de hechicería. La oración de la hechicera son esas oraciones que hacemos en contra de la voluntad de Dios. Son oraciones que uno dice, yo oro pidiendo mi conveniencia o pidiendo la conveniencia para el que necesito. Esas oraciones son oraciones llamadas en el estudio de la Torá. Los rabinos enseñan que son oraciones hechiceras. ¿Por qué? Porque así es como se manejan los hechiceros. Ellos hacen oraciones de acuerdo a su voluntad y a su querer, no a la voluntad del Todopoderoso. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado cómo vamos a orar, cómo vamos a interceder, dependiendo la situación de la otra persona, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros podamos conocer el trasfondo de todo esto. ¿Por qué? Porque el enemigo está ahí al acecho, como dice la palabra, mirando a quién devorar. Si nosotros no sabemos los principios o cómo el Eterno quiere que nosotros intercedamos, entonces el oponente va a pegar. Una persona que esté como un intercesor, pero en su corazón hay maldad, hay egoísmo, hay envidia, hay malicia,
el enemigo va a golpear. ¿Y cómo va a golpear? Trayendo ruina, trayendo enfermedades, quiebra de negocios, si es que lo tiene, llevando a esa persona a vivir una vida miserable en sus casas. Son personas que no crecen, que no dimensionan, son personas que se quedan estancadas. Sus ministerios son ministerios estancados. ¿Por qué? Porque no se ve, no puede haber bendición en un intercesor que tiene un corazón lleno de todas estas cosas. Entonces, primeramente nosotros tenemos que buscar la corrección, buscar limpiarnos y despojarnos de la malicia, de la ira, del enojo, de la envidia, tanto ministerial como esa envidia porque el uno tiene y yo no tengo, porque este sí, porque este no. Entonces el intercesor tiene que tener un corazón muy sano, tiene que tener un corazón buscando tener esa relación con el Todopoderoso. Así que vemos que Abraham tomó la posición de un intermediario cuando se colocó en la brecha para interceder por su hermano Lot de que fuera sacado de Sodoma y Gomorra porque iba a ser destruido ese lugar por el pecado, por todo el pecado de aberraciones sexuales y toda la mundanalidad que se veía y se hacía en Sodoma y Gomorra. Entonces vemos que Abraham, el justo, el Sadí, es una persona justa. Sadí es una persona justa y Abraham como justo intercedió por su primo Lot para que el Eterno moviera su mano de poder, enviara a los ángeles y lo sacaran de ese lugar. Vemos que en la oración del intercesor ahí también viene y desciende la presencia angelical, obrando, ayudando en esa oración intercesora para movilizar y poder llevar esa oración a dimensión de gloria y poder revertir la situación que está pasando. Vemos que la oración del intercesor, para que la oración del intercesor tenga respuesta y se vea un cambio en el creador, esa oración tiene que provocar el intercesor esa situación. Con toda su fervor, con toda su pasión, provocar en esa intercesión a través de la palabra que el Eterno ha dado, a través de esa palabra, ¿cómo le llamamos nosotros? De esa palabra rema, de esa palabra codificada, a la palabra rema, puedan mover la mano del Eterno y revertir la situación. Vemos que Lot estaba en Sodoma y Gomorra y iba a ser destruida, esos lugares iban a ser destruidos, pero Abraham tuvo misericordia y dijo, no, yo no quiero que mi primo muera en ese lugar, entonces yo voy a hacer esa intercesión para que mi creador, mi Padre eterno, vaya y envíe esa ayuda. Y él lo hizo. El Eterno envió sus ángeles para que él fuera sacado de ese lugar. Entonces vemos que una oración intercesora bien hecha, bien centrada, mueve la mano del Todopoderoso. Vemos que la oración tiene el poder de alterar las situaciones negativas y cambiarlas. La oración, la intercesión tiene el poder de alterar esa situación de ese litigio que estemos pasando o que esté pasando aquella persona. Que hay personas, por lo menos hay situaciones que uno ve, personas que no le piden a uno que uno ore por ellos, pero el Eterno pone en nuestro corazón el interceder por ellos. ¿Por qué? Porque todo se mueve a través de la oración, a través de la intercesión, y es una manera también como nosotros somos bendecidos. Porque hay un principio importante en la oración, que cuanto yo más oro, o cuando usted más ora por la necesidad de otro, usted es doblemente bendecido.
Cuando más rendimos esos tiempos de oración para otros, primeramente orando por la necesidad de otros, nosotros somos muy bendecidos. Nosotros, primeramente, el Eterno trae respuesta a nuestras necesidades. El Eterno no se agrada de esas intercesiones que se hacen egocentristas o esas intercesiones que se hacen solamente por nuestra familia o por nosotros mismos. Él las escucha, sí, y trae respuestas, sí. Pero también la oración del intercesor es primeramente el orar por otro, orar por la necesidad del otro. Inmediatamente, cuando nosotros oramos primeramente por la necesidad de otra persona, entonces inmediatamente nosotros somos detectados por la luz divina. Somos detectados por la luz divina cuando dejamos nuestras necesidades o nuestras peticiones personales para orar por el necesitado. Entonces inmediatamente viene la luz del Todopoderoso a recurrir a nuestra respuesta y a nuestro favor de nuestras necesidades. Vemos que ninguno de nosotros tenemos la capacidad de mirar los problemas de una manera, de una perspectiva como lo vio Abraham. ¿Por qué? Por nuestro pecado, porque vivimos en este tiempo. No es como que se viva todo lo que se vivió en otro tiempo atrás, sino que vivimos en medio del paganismo, vivimos en medio de una tierra tan corrupta, tan perdida, en que el pueblo del Eterno pues ha tomado las cosas de una manera muy liviana para buscar al Todopoderoso. Entonces no hay una relación estrecha de oración, de búsqueda con Él. Entonces a nosotros las situaciones negativas nos complica verlas desde una perspectiva diferente o como el Eterno quiere que la vea. Ahora vemos que cuando viene una situación a una persona, cuando viene una enfermedad, cuando viene un problema, cuando viene una situación negativa, el Eterno está ahí. Y la idea del Eterno es provocar esa situación para que nosotros podamos reflexionar y buscarlo. Y saber que en Él está la respuesta. Y saber que Él es el que nos va a guiar y nos va a ayudar a poder nosotros salir de ese litigio, salir de esa situación. Entonces, los problemas o las situaciones que vengan a nuestra vida es provocadas por el Eterno. Él está ahí para ver nosotros qué vamos a hacer, si lo buscamos, si reflexionamos, qué es lo que está pasando en la vida de nosotros. Entonces, todo esto es producto de que el Eterno está ahí, para que nosotros podamos buscar, reflexionar, tengamos un acercamiento con Él y poder cumplir los mandatos, sus preceptos y sus ordenanzas. Vemos que el intermediario, el sadí, el justo, en la intercesión Él interviene todo su ser. Y ese ser lo compone los 248 miembros de este cuerpo y los 365 tendones de nuestro cuerpo. O sea, ¿qué me está hablando el Eterno? Que en la oración de un intercesor debe involucrar todos los 248 miembros de nuestro cuerpo, porque nosotros somos este cuerpo, todos nuestros órganos, nuestros sentidos, nuestros tendones, todo lo que forma este cuerpo es también llevado a un campo espiritual donde lo rendimos a esa intercesión, a esa relación con el Padre y poder meter todo lo que somos, toda nuestra esencia. Y vemos que a través del estudio de la Torá, de aquellos rabinos que enseñan todas estas cosas tan profundas y tan hermosas a través de la Torá, ¿esto qué significa?
El cuerpo humano tiene 248 miembros. Los miembros a que corresponden a cabeza, a tronco, a extremidades, brazos, piernas, todo eso conforma los 248 miembros del ser humano. Pero ellos nos enseñan también que esto es llevado a los mandamientos positivos de la Torá o del Antiguo Testamento, como le conocemos. Entonces, esos 248 miembros de todo mi cuerpo y de todo mi ser corresponden a la parte positiva de la palabra, que el Eterno ya me dejó ahí. Entonces, mire lo interesante y lo profundo de lo que nosotros somos como seres humanos. Nuestra piel es el pergamino que cubre este cuerpo, la obra, la hechura del Todopoderoso. Y los 365 tendones conectivos. ¿Y cuáles son esos 365 tendones conectivos? Esos 365 tendones conectivos son lo que forman los ligamentos, las venas, las arterias, toda esa parte que une los huesos, que une cada fragmento de nuestro cuerpo. Esos representan los 365 tendones conectivos. ¿Y eso qué tiene que ver? Eso tiene que ver con los 365 prohibiciones de la palabra o del Antiguo Testamento. Hay 365 prohibiciones en la Torá, donde la Torá nos enseña la palabra, o el Antiguo Testamento, como lo hemos conocido, nos enseña cómo nosotros tenemos que vivir de una manera correcta ante Dios, lo que tenemos que hacer, lo que no tenemos que hacer, de lo que nos tenemos que despojar. Y también nos enseña que el intercesor debe comer sano, debemos saber comer. No podemos meterle cualquier cosa al cuerpo, porque contamina el cuerpo, porque no es beneficioso para nuestra salud, porque altera nuestro sistema nervioso, porque si no sabemos alimentar nuestro cuerpo, entonces podemos caer en enfermedad a causa de nuestra mala alimentación. Todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser tiene un trasfondo espiritual, ¿sí? Entonces es muy importante que el Hijo de Dios, el pueblo de Dios, también tenga presente esto, el saber comer, el saber qué le metemos a nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces es muy importante saber esta parte también de la alimentación del siervo, estamos hablando hoy del intercesor, como ministerio, como llamado. Entonces es importante eso, saber qué le metemos a nuestro cuerpo. Alimentarnos sanamente, meterle palabra, el estudio de la palabra, el ayuno, lo más claro y lo más específico que nos habla la palabra es en Isaías 58, que nos habla del verdadero ayuno. Y el verdadero ayuno, ¿qué es lo que hace el verdadero ayuno? El verdadero ayuno rompe ligaduras de impiedad. Entonces, es muy importante que nosotros, que nos gusta orar, interceder por otros, pues tenemos que tener una calidad de vida muy consagrada y muy guardada para poder que esas intercesiones sean efectivas, ¿sí? Cuando ya conocemos este punto de los miembros y los tendones, nosotros tenemos que despojarnos de pensar en nosotros mismos para ayudar a esa persona que está en necesidad. Despojarnos de nosotros para nosotros meternos en esa intercesión por esa persona que está necesitada, por esa persona que necesita que nuestra oración, que nuestra intercesión mueva la mano del Todopoderoso. Entonces, el sadí o el justo se centra de tal manera, hace un vínculo irrompible con el Creador. Hace un vínculo irrompible con el Creador y gracias a ella logra abrazar a esa persona que está en necesidad. Logra abrazar esa persona necesitada.
O sea, el intercesor hace un vínculo irrompible con el Todopoderoso. Es que esto es muy profundo, es muy importante, es bueno saber toda esta cosa para que el intercesor pueda tener respuesta y pueda mover la mano del Todopoderoso. Entonces el intercesor hace un vínculo irrompible con el Eterno y gracias a ese vínculo que hace con el Eterno, abraza a esa persona necesitada a través de su intercesión y ayuda a esa persona a mover la mano del Todopoderoso y poderle ayudar en esa situación, en esa necesidad o en esa enfermedad que está pasando esa persona. Entonces vemos que, por ejemplo, el intercesor debe ser una persona justa. Y el intercesor son personas que tienen que tener una conducta intachable. Ojo con eso. El intercesor debe tener una conducta intachable. No es que en la casa muestran una cosa y en la calle otra. O en la iglesia muestran otra cosa. Porque estaríamos hablando de una persona que no tiene una identidad definida. Estaríamos hablando de un intercesor que no tiene una intimidad con el Eterno. Entonces se esconde bajo una careta, se esconde bajo algo que no es. Entonces esas personas en la iglesia muestran una cosa, pero en la casa son otras. Entonces como que en la casa realmente, en la casa somos realmente lo que somos. Entonces cuando tú convives con las personas, tú realmente te das cuenta qué es lo que es la persona. En su casa uno ve lo que somos. Entonces es muy importante que nosotros analicemos este punto y que como intercesores, que nos guste orar, que nos gusta buscar, que nos gusta tener esos tiempos de intimidad con el Eterno por la necesidad de otros, y nosotros podamos ser corregidos en esa parte. Y por eso tenemos que ser libros abiertos, mostrarnos con buena conducta, con buen proceder, con palabras, con acciones, no tanto en la calle o en la iglesia, en nuestro entorno, ser originales, transparentes, ser lo que somos en la casa, en la calle, ser lo que somos. Entonces, eso también tiene que ver mucho con el sadí o el justo del intercesor. Debe ser justo, debe ser una persona sadí, correcta, con una conducta intachable. La forma más rápida y que nosotros debemos tener respuesta a nuestras oraciones es cuando nosotros oramos por los demás. Entre usted más quiera tener respuesta a sus oraciones, usted ore más por los demás. Usted dedique más tiempo en orar por otro, por la necesidad de otro. Orar por las viudas, orar por los huérfanos, orar por los ancianos, orar por los niños, orar por los extranjeros, orar por las naciones, orar por el gobierno. Hay muchas cosas por qué orar, hay muchas cosas por qué interceder. Entonces, entre nosotros más oremos por la necesidad de afuera, es cuando nosotros vamos a tener más respuesta a nuestras oraciones. Nos despojamos de hacer oraciones egoístas para abrirnos a hacer esas oraciones de intercesión por otros. Esto agrada al Creador. Nosotros tenemos que meter en esas oraciones, entre más nosotros metemos los pensamientos y las acciones con mayor deseo en esas oraciones de intercesor, cuando nosotros metemos la oración, cuando nosotros metemos en esa oración, el pensamiento y la acción de orar por esas necesidades, nosotros vamos a ser descubiertos o vamos a ser detectados por la luz divina. Vamos a ser detectados por la luz del Creador a través de él darse cuenta que hay alguien que está intercediendo por su creación. Esto es hermoso nosotros tener en cuenta esto como intercesores. El intercesor debe cumplir mandatos, preceptos, ordenanzas y las leyes divinas que el Eterno nos ha dejado en su palabra. Nosotros tenemos que cumplirlas
trabajar en ellas para poder buscar esa perfección de seres espirituales que el Eterno quiere cumplir en cada uno de nosotros, y de esta manera el intercesor tener revelaciones, tener discernimiento. Perdón. Entonces, mientras nosotros más imitemos, buscar, imitemos a nuestro sumo sacerdote, Yeshua HaMashiach, que fue el modelo que nos dejó él en esta tierra para interceder por los otros. Dice que orando los unos por los otros, entonces es cuando más fuerte se hace el vínculo, nuestro vínculo con el Eterno. Hacemos un vínculo con nuestro Creador. Así que es importante que nosotros tengamos en cuenta la oración de intercesora, de saber que el intercesor no se puede meter a un campo de batalla si no está preparado, o que el intercesor no se puede meter a un territorio o pararse en la brecha por otro si todavía hay litigios y si todavía tiene cosas que resolver. Entonces es mejor no hacerlo. ¿Por qué? Porque el oponente va a pegar y va a pegar feo. Dice la misma palabra, Dios no puede ser burlado. Entonces nosotros tenemos que mirar todos esos detallitos para poder nosotros acercarnos al trono de la gracia con una intercesión, pararnos en la brecha por otro, como justos, buscando siempre justicia, buscando siempre ser justos, buscando el equilibrio y buscando esa santidad que el Eterno demanda en su palabra, para que nosotros así podamos orar por otros y que esas oraciones sean efectivas. No de acuerdo a nuestra voluntad, sino intercediendo de acuerdo a la voluntad del Todopoderoso, pidiendo misericordia por su pueblo, pidiendo restauración, pidiendo el favor del Todopoderoso sobre su creación. Así que esta es la palabra, este es el mensaje en esta mañana. Así que es una bendición de verdad poder servir al Creador a través de estos videos, y que estos videos puedan llegar a todas las personas que necesitan tener ese conocimiento y tener pues esa palabra que el Eterno trajo en esta mañana para tu vida. Así que bendigo tu vida, que el Eterno te bendiga y te guarde, que el Eterno te preserve, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre tu vida, que el Eterno bendiga la obra de tus manos y que encuentres todo el shalom que el Eterno nos entrega cada día, su divina providencia sobre cada hogar, sobre cada uno de ustedes. Así que toda la bendición y nos estaremos viendo en la próxima. Shalom, shalom.